Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Palabra Ciudadana que se transmite a través de Uchile Televisión. El tema de hoy día ha estado bajo fuerte polémica, es los derechos de autor en nuestro país. Fuerte polémica digo, primero porque se trabajó en la Convención Constitucional para incluirlo en el borrador y no fue fácil, y en segundo lugar porque también se abrió un flanco entre la ministra de Cultura y los creadores respecto de cómo se concibe este derecho tan importante. Pero antes de entrar en materia, les quiero recordar que Uchile Televisión transmite para todo el país en televisión abierta digital en la región metropolitana, también en Chillán y Temuco, a través de la señal 11.2. Además, en Valparaíso, Valdivia y Puerto Montt, entre otras ciudades, estamos en 10.2. También tenemos streaming, así que puede ver toda nuestra programación en directo por uchiletv.cl. Y además hay vías de comunicación alternativas que son nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, @uchiletv. Además nos puede escribir a canal uchiletv, @uchile.cl. Pero antes de comenzar la conversación con los panelistas invitados para hoy, queremos revisar algunos datos sobre este tema. En nuestra ya clásica sección, el explicómetro, justamente para ponernos al día, qué son los derechos de autor, cuáles son sus límites, especialmente detalles de lo que se ha debatido y se ha resuelto en la Convención Constituyente, los distintos puntos de vista allí ventilados, es lo que nos preparó la periodista Judith Herrera. Hace ya unas semanas que el debate acerca de los derechos de autor en Chile tomó fuerza por su discusión en la Convención Constituyente. Y aunque finalmente se aprobó el artículo que buscaba protegerlo en la futura Constitución, aún quedan dudas respecto a estos derechos y también el futuro que les depara. La normativa chilena actual de 1970 entiende que la protección de estos derechos está enfocada en autores en los dominios literarios, artísticos, científicos, cualquiera sea su forma de expresión y los derechos conexos que ella determina. El debate ha estado enfocado en tres sectores: los constituyentes, el Ministerio de las Culturas y también las asociaciones de autores y autoras. En el marco de la redacción para la futura Carta Magna se propuso no aprobar las normas que le otorgaban rango constitucional a este tipo de derechos. Dicha decisión fue valorada por la jefa de la cartera, lo que generó el rechazo de las asociaciones. Si bien el debate ya venía dándose en la Convención Constituyente, no fue sino hasta la entrevista en CNN Chile que dio Julieta Brodsky que la discusión se elevó, pues afirmó que los derechos de autor colisionaban con los de acceso a la cultura. Las asociaciones manifestaron su rechazo a los dichos y la jefa de cartera debió rectificar y reunirse con las entidades con quienes además inició una mesa de trabajo. La Convención Constituyente ha sido el espacio donde se buscan soluciones al tema, más allá de la mesa de trabajo y las reuniones entre las asociaciones y el Ministerio de las Culturas. En ese contexto, la Convención Constituyente ya sumó en el borrador algunos de los incisos propuestos para la protección al derecho de autor. Quienes han participado del debate coinciden en la importancia que tiene la existencia de este derecho y su protección. Por ejemplo, las entidades artísticas plantean que son parte de los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas y que han sido una de las principales conquistas de las luchas generacionales de escritores y artistas para proteger sus obras. Esto fue el explicómetro de esta semana. Quiero presentar a dos grandes panelistas que nos van a ayudar a desmenuzar este tema, los derechos de autor. Ellos son Vivian Lavín, periodista, agente literaria y presidenta de la Sociedad de Derechos de las Letras, SADEL. Vivian Lavín, mucho gusto de tenerte con nosotros y nosotras. ¿Qué tal? Es un verdadero honor para mí, querida Jasna Levin,
eres una de las más grandes periodistas de este país y que puedas estar atrás y que puedas comunicarte para todo Chile con un programa audiovisual me parece genial. Así que muchas gracias por la invitación. El tema, por supuesto, que nos compete, pero la verdad es un honor estar contigo. Pero Vivian, ¿no puedo seguir el programa? Sí, porque Sí, ya me avergüenza. Sí, no, si es que la admiración es demasiada, pues Pero es mutua. Pero es mutua. Y por supuesto el abogado Felipe Schuster es experto en propiedad intelectual y en derechos de autor. Él es docente en el Diplomado de Emprendimiento e Industria de la Música de la Universidad Alberto Hurtado. Querido Felipe Schuster, muy bienvenido a nuestro programa y un millón de gracias por estar acá. Hola Yasna, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí un honor compartir con ustedes y con un canal de mi alma mater, la Universidad de Chile, donde me formé como abogado. Así que muy feliz de estar aquí y poder participar. Aquí en la Casa de Bello, donde además Sí. se han formado grandes creadores y creadoras. Así es. Que han podido tener, gracias a una lucha importante de la creación artística chilena, sus derechos de autor protegidos, ¿verdad? Así es. ¿Qué resolvió la Comisión Constitucional que aprobó y figura ya en el borrador de la nueva Constitución que se propone al país? Voy a leerlo textual. La Constitución asegura a todas las personas la protección de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, científicas y artísticas, comprendiendo los derechos morales y patrimoniales sobre ellas en conformidad con el tiempo que señale la ley, que no será inferior a la vida del autor. Y agrega además, por supuesto, los derechos de intérpretes y ejecutantes. Vivian Lavín, en el curso de este debate se rechazó finalmente la posibilidad de establecer excepciones a estos derechos o limitaciones que pudiera establecer el Estado para tomar algún tipo de medida que permitiera fortalecer el dominio público, o sea, el acceso, que además ha sido motivo de otra polémica. ¿Fue suficiente el rechazo de esa arista que se consideraba debilitaba el sentido fundamental de los derechos de autor? Bueno, la verdad, Yasna, que ya el hecho de que no hubiesen sido aprobados los 12 incisos que seguían a lo que tú ya has leído, a todo el sector de las letras y de las artes nos produjo una gran tranquilidad, porque, porque era muy raro aprobar algo que fortalecía el derecho de autor, pero luego algo que lo retrocedía y que en definitiva lo vulneraba. Sin duda que todas estas expresiones y la manera como se definen estos conceptos en una constitución pueden aún fortalecer más, digamos, se podría hacer mejor. Sin embargo, lo que tenemos ya es prácticamente lo mismo que teníamos en la de los 80, ahí me corregirá Felipe como experto, pero también podría haber sido interesante haber fortalecido aún más, haberle dado a los autores expresamente una línea de manera que que nosotros, todos los autores ejecutantes, pudiésemos contar con mayores prerrogativas. Yo no sé cómo lo verá Felipe, en todo caso, a nosotros nos dejó tranquilos esto, pero expectantes, porque acá hubo, como bien señalas tú, un problema con la ministra de las Culturas y la confusión que ella tenía de conceptos refleja justamente lo que estamos hablando y por qué estamos haciendo este programa, porque hay una debilidad muy grande en torno a la conciencia, en torno a lo que significan los derechos de autor. Ya vamos a entrar a lo que significa el libre acceso, que falsamente se ha puesto como que esto es algo progresista, de izquierda, y sin embargo corresponde a filosofías neoreaccionarias. Entonces, acá lo que tenemos que estar es tremendamente atentos, porque ya sabemos, es decir, uno puede ganar algo, pero también perderlo al segundo siguiente. Basta una palabra, porque acá son la interpretación y de cómo después eso se baje a las leyes propiamente tales respecto de la Constitución, eso podría cambiar.
Sí, ese aspecto ideológico que tú mencionas, Vivian, que hay detrás del debate sobre el derecho de autor es bien interesante y tiene, por supuesto, un enfoque jurídico fundamental, y ahí te quiero pedir ayuda, Felipe Schuster, en el sentido de los derechos de autor son un derecho de propiedad, pero por supuesto en la Convención Constitucional, por producto del debate que hay sobre el modelo de desarrollo que ha tenido Chile y un liberalismo bastante extremo en materia de propiedad, hay un prejuicio. Y es quizás eso lo que influyó o distorsionó el debate por algunos momentos hasta que finalmente se enrieló, supongo a juicio de ustedes, de mejor manera. Pero los derechos de propiedad privada también tienen límites. Entonces, ¿de qué manera se puede limitar el derecho de autor en ese entendido? Hay una responsabilidad social, hay también, en fin, distintas consideraciones públicas. Por supuesto, nadie pretende que el derecho de acceso recaiga en los creadores, no son ellos o ustedes los responsables. Pero ¿cuáles son los límites jurídicos que se puede poner al derecho de autor como se le puede poner a cualquier derecho de propiedad? Exactamente, como tú muy bien dices, es un derecho de propiedad que tiene muchas diferencias con el derecho de propiedad física, principalmente por cómo nace este derecho de propiedad. Nace desde un acto creativo que vincula a un autor con su obra desde un aspecto no solamente material, sino que también emocional y moral, y por eso hay facetas de este derecho que son los derechos morales, que también podríamos hablar sobre ello y que afortunadamente quedaron garantizados en la Constitución, y como cualquier derecho de propiedad, tienen límites que vienen dadas por la función social que debe cumplir en algunos casos la propiedad. Y eso ya ha estado en las constituciones de nuestro país desde antaño. Desde las primeras constituciones siempre se ha hablado de la función social, y eso no es algo nuevo, y está bien que así sea. Y respecto de las excepciones, estas ya están en la ley. Existen un catálogo de excepciones en la ley 17.336 que permiten, bajo ciertos requisitos y condiciones, acceder a obras intelectuales sin mediar la autorización del titular. Y escuchando lo que ustedes conversaban también en estas primeras intervenciones, yo siempre detecto en estos temas muchas confusiones y muchos temas que se mezclan. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces, y lo que yo he presenciado en mi práctica profesional, es como el derecho de autor ideológicamente algunas veces se hace ver como un derecho, como un candado, una especie de limitación para poder, entre comillas, compartir el conocimiento, compartir las obras intelectuales, incluso una limitación para los propios autores. Y siempre me he preocupado mucho de aclarar esa confusión y de definir qué es específicamente el derecho de autor. El derecho de autor es básicamente eso, un derecho de propiedad que surge en manos de una persona natural, no una multinacional, no unas empresas acaparadoras de obras y que no nos permiten acceder, que son parte de las discusiones que muchas veces se plantean, sino que es un derecho que nace siempre en manos de una persona natural, y esta persona natural va a poder disponer de esa obra, por ejemplo, compartiéndola y difundiendo su obra libremente. Pero lo que nosotros siempre pregonamos es que esa difusión y esa libertad pase primero por la voluntad del creador de la obra. Y podemos ir profundizando sobre estas confusiones porque me interesa mucho aclararlas. Y creo, como una primera conclusión, que esta norma que se aprobó y que fue como el tercer intento ya de norma que ensayó la convención y que fue afortunadamente mejorándose en cada intento, nos deja a nuestro sector, al sector artístico-cultural, bastante conforme, porque ya teníamos una buena protección en la Constitución de 1980, eso no lo podemos negar. La protección del derecho de autor estaba bien reflejada en esa Constitución, y la idea es que esta Constitución, que esperamos nos una a todos en todas sus materias, se mantiene fuerte con este texto en la convención actual. Yana, a mí me gustaría solamente decir una cosa que es bien importante, como muy bien lo señala nuestro especialista Felipe Schuster acá, que el derecho de autor, como tú lo decías, es un derecho de propiedad, pero también, como dice Felipe, es un derecho que vincula dos cosas, los derechos morales y de propiedad. Tiene esta doble vertiente. Pero a ver, ¿qué además, son los derechos morales? Eso me interesa el concepto. lo puede definir él, pero tiene que ver con la autoría.
eso es algo que no te lo pueden quitar. Es decir, tú eres autor, aunque tus derechos puedan ser vendidos, ahora que yo estoy agente literaria y que justamente lo que hago es transar los derechos de reproducción de las obras, pero la autoría de una obra, eso no se te puede quitar nunca. La propiedad, por ejemplo, el uso y goce de ese derecho lo pueden tener otros, pero no la autoría. ¿Lo dije bien, Felipe? Bastante bien, efectivamente, son derechos de la personalidad, derechos irrenunciables que eh, aseguran que el autor siempre va a ser asociado como autor de una obra. O sea, yo como autor no puedo vender esa calidad a un tercero. Si un tercero dice, me encantó este cuadro, qué lindo, te lo quiero comprar, ya, tiene un precio. Y si el tipo dice, además me gustaría borrarle tu firma de autor y poner que yo fui el autor para lucirme frente a mis amigos, que si no estuviera prohibido, eso sería un acto válido, tendría un precio, el tipo le diría, bueno, te cobro el doble y le borramos tu firma, mi firma, y le ponemos la tuya. Eso es algo que no tiene validez legal, es nulo, y aunque se pacta en ese sentido, no va a tener ningún efecto jurídico, puede ser revocado. Es un derecho entonces personal, irrenunciable, que siempre va a permanecer en el autor, y como muy bien decía Vivian, si yo vendo mi obra, los derechos patrimoniales sobre esa obra van a pasar a un tercero, pero ese tercero siempre va a tener que respetar el, el asociar esa obra al nombre de su verdadero autor. Es Y otro, intransferible. claro, Intransferible, tal cual. y otro aspecto que yo considero súper importante, Yasna, acá, es que se relaciona o está estrechamente vinculado o nace este derecho de autor a la dignidad humana, a los derechos fundamentales, a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, acá, cuando en la discusión se ponen los derechos de autor de la misma manera como, oye, pero si es que yo me compré este auto y tengo los derechos patrimoniales de este auto que yo me compré, no son lo mismo. Esto se vincula a la dignidad humana y con todo el trasfondo filosófico y valórico que eso implica. Bueno, tal como tú lo dices, está protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por varios además tratados y convenios internacionales suscritos por Chile. Vivian, cuando la ministra de Cultura habla de el derecho de acceso como algo que colisionaría con los derechos de autor, ¿cuál es exactamente su error? Lo que pasa es que sí, claro, es que ya lo decía Felipe, la ley, tenemos una ley que regula, establece, declara claramente qué significa los derechos de autor y las limitaciones que tendrían, que son las excepciones, están allí. Pero cuando dice que colisiona, es porque ahí es donde entra esta filosofía que viene a decir, acá lo que necesitamos es que el conocimiento se democratice, y para que ello sea posible necesitamos que, bueno, sea los derechos que tienen ciertos autores sobre sus obras terminen para que finalmente todos puedan acceder a ellos de manera. Acá hay nombres bien importantes como el de Lawrence Lessig, cuyo apellido es bastante feliz porque desde el inglés Lessig lesiona justamente lo que viene a hacer, este es el creador de los Creative Commons, viene a lesionar los derechos de autor. Ella confunde el acceso, que es el que debe dar el Estado. El Estado es el que debe procurar que la población, todos tengan acceso a la cultura, pero eso no puede pasar sobre los derechos de un sector que está creando, y que para qué, digámoslo bien, porque no es que se trata, no estamos hablando de una mina de oro, o que sí, digamos, podría equivaler desde el punto de vista cultural, pero físicamente acá estamos hablando de un sector que históricamente está muy precarizado. Entonces ella confunde dos cosas totalmente diferentes. Acá el acceso lo tiene que proveer el Estado. Perfecto. ¿Cómo? Comprando los derechos, logrando que sus autores puedan seguir produciendo, pero eso lo tiene que hacer el Estado, es su propia tarea, no es tarea de nosotros los autores decir, como yo escribí este libro y quiero que todos lo lean, yo lo regalo. Bueno, puede hacerlo si quiere, pero no es obligación. Felipe, sigamos con esta polémica, pero desde el punto de vista de los límites que ya nos explicaste, pero
tú también has desarrollado el tema de la propiedad industrial, por ejemplo, a partir de el emprendimiento en estas materias. Y, por ejemplo, en contexto de pandemia, la propiedad industrial sobre la fórmula de una vacuna tuvo que ceder para que todos los ciudadanos del mundo y las ciudadanas del mundo tuviéramos acceso o empezáramos a tenerlo, porque hay que decir que no se ha logrado en todas partes, a esta vacuna. Y allí la industria, que es la propietaria del derecho patrimonial, tiene que ceder. ¿Cómo se traduce algo así en materia de derechos de autor, que no son solamente de creación artística, son también de investigación científica? Claro, es que ahí es donde a mí me gusta empezar a entrar más en el detalle de los conceptos. A distinguir. Claro, a distinguir, porque son lógicas totalmente distintas y eso ha provocado muchas distorsiones en el debate público. Yo creo que cuando hablamos de propiedad intelectual en términos generales, el único elemento en común es que estamos hablando de propiedad sobre intangibles. Y hasta ahí nomás llegamos. O sea, una cosa es la propiedad intelectual, derecho de autor sobre una creación, expresión artística, música, libros, obras plásticas, etcétera, donde hay una persona natural que se conecta con su creatividad, que crea patrimonio cultural, que va tomando la posta de los que han creado antes y se inspira en lo que ya está, etcétera, etcétera. Y eso es un bien que obedece a motivaciones particulares y que tiene características definidas. Una cosa muy distinta, a pesar de que son también intangibles, es la propiedad industrial, por ejemplo, sobre una patente de invención, sobre un medicamento que genera industria, donde ya no nos olvidamos de una persona natural, porque son industrias, son personas jurídicas que tienen que solicitar este derecho en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, etc. Son totalmente distintos. Entonces, hablar de acceso en esos casos tiene una discusión, tiene unos argumentos a favor y en contra, que no los podemos replicar en el acceso a la obra artística propiamente tal. Entonces, yo no tengo ningún problema en hablar de excepciones a las patentes farmacéuticas, pero esos argumentos que yo voy a plantear en esa discusión no los voy a poder replicar al acceso a la obra intelectual o la canción o el libro. Entonces, muchas veces esa discusión se plantea en términos generales. Y, por ejemplo, también ocurre con los softwares de código abierto, donde también tiene unas características especiales esa discusión que no la podemos replicar. Entonces, tenemos que hacer necesariamente, como nos gusta decir los abogados, distinciones. Y podemos hablar entonces de las patentes como una necesidad de salud pública, donde el Estado puede exigir que se liberen esas patentes por una necesidad de ese tipo, pero esa argumentación y esos razonamientos no los podemos replicar en el mundo artístico. Y eso es lo que yo veo muchas veces que ocurre, y por eso me gusta hacer esa distinción, porque si yo defiendo el acceso en patentes, no necesariamente estoy defendiendo el acceso en el derecho de autor, y viceversa. Creo que eso es importante destacarlo. A propósito de la palabra que está de moda, es un derecho inexpropiable, entonces. No, el derecho de autor puede serlo porque también va a tener que obedecer a la función social, pero lo que pasa es que no conozco casos donde el Estado haya dicho, ¿sabes qué? Voy a expropiar a este autor sobre su película. Quizás no tiene mucho sentido. La Gabriela Mistral. No, pero la Gabriela Mistral, sí, pero también cayó en dominio público. El dominio público es el tema interesante sobre el cual podemos debatir y el Estado podría generar herramientas, por ejemplo, para que los ciudadanos sepamos, que a veces cuesta saber qué obras están o no en dominio público, que el Estado pueda, porque una de las normas que fue rechazada ahora en la convención hablaba sobre eso, que el Estado debía fortalecer el dominio público. Pero como el mundo creativo y artístico está tan a la defensiva y bien hecho, creo yo, porque por ejemplo nos encontramos con declaraciones de una ministra de Cultura que debiera manejar este tema al revés y al derecho, confundiendo el derecho de autor con los derechos laborales. Entonces, evidentemente hay una actitud defensiva en el gremio, y cuando se habla de que el Estado debe fortalecer el dominio público, mucha gente dice, chuta, esto puede significar entonces que el Estado va a desproteger obras para que caigan en dominio público, cuando lo que debiera hacer es que el Estado, las obras que ya están en dominio público, las fortalezca, las divulgue, las dé a conocer, etc. Eso sería lo razonable, pero como muchas veces este discurso no se plantea en términos razonables, hay que actuar a la defensiva y evitar que entren normas que, producto de una interpretación equivocada o de motivaciones que pueden ser
motivadas por estas confusiones de la propiedad industrial, de los software, de la música, tenemos que evitar que se apruebe. Felipe Schuster, Vivian Lavín, el tiempo es de dominio público, pero yo tengo que regularlo un poquitito para efectos de este programa, así que vamos a una breve pausa, pero retomamos enseguida. Y volvemos de esta pausa para retomar el tema que nos convoca hoy día, los derechos de autor. Los estamos tratando de entender, de proyectar, de conocer los trasfondos del debate que hay en torno de ellos con la periodista y agente literaria Vivian Lavín y con el abogado experto en estos temas, Felipe Schuster. A ver, retomemos la polémica que se planteó con la ministra de Cultura, cuando, me decían ustedes, ella pareció haber confundido los derechos laborales con los derechos de autor. Hubo una reunión, tú participaste, Vivian, de ella. Finalmente quedaron satisfechos, esto se logró disipar porque tiene que ver ya no con la Constitución, pero sí con las políticas públicas que va a desplegar este ministerio en esta materia. La reunión fue muy áspera, Yasna, hay que ser bien honestos ahí, y claramente lo que nosotros vimos es que, como bien lo señalaba Felipe acá, la ministra no tenía claridad respecto de la completa diferencia entre los derechos de autor, es decir, como ella pensaba que el pago del autor por su obra es lo mismo que los derechos laborales, que no tiene nada que ver. Es decir, el derecho de autor es un derecho, como decimos, ya hemos dicho, renunciable y que te pertenece, pero un derecho laboral es que, bueno, yo pueda trabajar y pueda tener un contrato donde se regule otro tipo es decir, que puede estar vinculado a mi trabajo de escritor, pero no tiene que ver con mi derecho de autor, eso es otra cosa. Y ella no lo tenía tan claro. Eso fue... por eso hizo que la reunión fuese súper áspera. Y luego, porque tampoco, después ella emitió un comunicado cuando salimos de esa reunión en la que dijo, bueno, nunca se... Y ahí dice, los derechos de autor son separados de los derechos laborales. Sin embargo, ella sigue con la cosa del acceso, también ahí ella no es drástica. Y eso se entiende, y lo hemos entendido todos quienes estamos en la UNA, en la SCD, estamos hablando de entidades de gestión de los derechos de los artistas, escritores y de nuestro país. Ella no fue muy clara porque entendemos nuevamente que acá hay una filosofía que, como decimos, ya ingresó a nuestro país nada menos que bajo el brazo del ministro secretario general de la presidencia, que es Giorgio Jackson, a través de su libro Copia o Muerte, donde acá... ¿Qué dice ese libro? O sea, ¿cuál es el enfoque que tiene respecto a estos temas? Felipe yo creo que lo puede explicar mucho mejor, sin embargo lo que hace es estar a grandes rasgos muy a favor de lo que significa el acceso de dominio público. Por eso es que estaba ese inciso ahí, que menos mal en la convención se logró tapar. A ver, esto también tiene que ver con la filosofía que hay detrás de el libre acceso en las plataformas digitales. Claro. Felipe, ¿cómo regula eso? Sí, a mí me interesa ese tema. Yo la verdad es que no he leído el libro del Giorgio Jackson, tampoco tengo mucho interés en leerlo, o sea, más o menos sé con qué me voy a encontrar, conozco la filosofía que está detrás, pero a mí me gusta plantear temas que pueden enriquecer este debate, cuando se habla de acceso. Yo creo, y no sé si me equivoco, que la humanidad como nunca antes tiene acceso a las obras intelectuales. Piensa tú que yo, y como muchos de nosotros, pago aproximadamente 5 o 6 mil pesos por una suscripción a Spotify y tengo acceso a todas las canciones del mundo. Eso no había ocurrido nunca, y quizás el tema ahora no es tanto el acceso de nosotros como ciudadanos a las obras, sino que qué está ocurriendo con estas plataformas que están acaparando tanto poder, y que poder económico y poder también político, donde ellos controlan ese acceso. ¿Qué ocurre con quienes nos conectan a Internet, que son quienes se benefician de todo lo que nosotros pagamos por conectarnos a Internet y acceder a la música, acceder al contenido? ¿Qué sería de Internet sin contenido? ¿Qué sería de Spotify sin canciones? Creo que ahí hay temas que son mucho más importantes que estar pensando que el derecho de autor está impidiendo el acceso. El acceso está como nunca antes. Ahora veamos qué está pasando,
quién se está beneficiando de este acceso, cómo los creadores están participando de los enormes beneficios que estas plataformas están obteniendo. La industria de la música está creciendo 15% al año, como nunca antes, y ese crecimiento está llegando a los creadores o está llegando a las plataformas. ¿Está llegando a quienes crean o está llegando a los que actúan como meros intermediarios? Esos son temas que para mí me parecen mucho más interesantes que estar pensando que porque el derecho de autor es potente, los ciudadanos no pueden acceder. Ahora, por 5.000 pesos yo tengo toda la música, por 8.000 pesos pago Netflix y tengo audiovisual por todos lados. Me meto a YouTube, tengo una suscripción premium y puedo acceder a todos los videos del mundo. O sea, el acceso está, el acceso no es caro, ahora lo que importa es qué está ocurriendo con ese acceso. Esas son las discusiones interesantes, más que entrar en estas discusiones más bien, y con un término más bien despectivo que yo utilizo, que son muy panfletarias, que suenan bien, pero que están bastante añejas ya a esta altura. Ahora ya no se habla de piratería. ¿Quién habla de piratería ahora? Ahora no, nadie habla de piratería. Lo que estamos hablando es de este tipo. Estos son los temas actuales. Hablemos de lo que está realmente, claro, pero hablemos de lo que realmente está ocurriendo. No hablemos de estos temas ideológicos, panfletarios, que al final no ayudan a nadie. Y creo que lo que nos interesa a nosotros es que exista cultura y que efectivamente podamos acceder a esa cultura y que ese acceso beneficia a quienes están creando las obras, que es lo que nos interesa porque así se genera patrimonio. Y en un país tan pequeñito como el nuestro, tan abierto al mundo, expuesto a un sinnúmero de influencias de todo tipo, necesitamos ser fuertes para que no perder la poca identidad que tenemos hasta esta altura. A ver, vamos por parte, Vivian, porque hay un punto que tocó muy de pasada Felipe, pero que me interesa profundizarlo también desde la perspectiva de los gestores, las instituciones gestoras, pero más que nada la industria. Porque efectivamente la industria, en aquellas áreas de la creación en que se puede constituir industria, esa industria también se apropia de un derecho de autor que es del creador, de la creadora. ¿O no? ¿En qué medida lo hace? Porque si yo voy a escribir un libro, me van a dar un porcentaje como pago del derecho de autor, ¿no? 10%. Pero eso está definido por ley. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? En Chile... Perdón, en Chile es un 10%, lo que no es malo, y tampoco esto es por regla general en todos los países. Es un 10%, podría ser más, ojalá, pero es un 10%. Imaginémonos que a propósito del libro, que es el ámbito mío, tú tienes que pensar que solamente el IVA es un 19%. Es decir, se graba el libro un 19%, el 10% del autor. Además está, bueno, lo que se lleva el distribuidor, lo que se lleva el editor. Es decir, recién un 10% del precio de lo que tú ves el libro puesto en librerías, descontando, perdón, el IVA, eso es lo que se lleva, lo que gana un autor. Ese es su derecho de autor. Pero en otros países no es así. Y a propósito de lo que dice Felipe, estas plataformas donde vuela toda la creación también, la creación literaria, están, por lo menos la música o Netflix, no le paga un 10% a los autores. ¿Cuánto les pagará, Felipe, por promedio? Yo creo que eso es interesante a propósito de empezar a discutir, porque si ya un 10%, porque la verdad es que ningún autor en Chile, te estoy exagerando, pero son, digámoslo al revés, muy poquitos los autores en Chile que pueden vivir de sus derechos de autor, serán contados con los dedos de mi mano, y la Isabel Allende la descuento porque no vive en Chile. Entonces, son muy pocas personas que pueden vivir de sus derechos de autor. Entonces, acá lo que se está verdaderamente vulnerando es prácticamente lo único que va a ganar el autor. ¿Cuánto ganan por derecho de autor en Spotify? ¿Cuánto está dando Spotify o Netflix a sus autores, Felipe, en promedio? Son peleas que están en desarrollo y están surgiendo, y eso quizás no nos va a dar el tiempo de entrar, pero son términos muy técnicos, están surgiendo nuevos derechos, que son los derechos, los llamados derechos de remuneración, que son administrados por entidades de gestión colectiva, como SADEL, por ejemplo, SCD, donde ya la ley está diciendo es tan necesario que los autores participen del beneficio que obtienen sus obras producto de la explotación adicional que existe en las plataformas, que estamos creando leyes que obligan a estas plataformas, independiente de todo lo que contrataron para atrás con el productor o el distribuidor, pagar a los autores, personas naturales, por las obras que estén difundiendo en sus plataformas. Y esas son leyes que no tienen más de 5 años, están
creándose en todo el mundo. Yo ahora parto a un congreso en Corea del Sur porque están intentando replicar leyes como la que nosotros logramos acá en Chile, que es la ley Ricardo Larraín, donde a mí me ha tocado participar muy fuertemente. O sea, son temas que están en un desarrollo muy complejo y que nada tienen, y por eso yo como que hago este punto, nada tienen que ver con estas discusiones del copia o muerte o del acceso o del derecho a autor. Son discusiones mucho más complejas que involucran intereses muy poderosos. Y que esos intereses poderosos muchas veces se ven beneficiados de que nos quedemos discutiendo otros temas mientras ellos pasan, entre comillas, colados, beneficiándose de este enorme caudal de contenido que es una necesidad humana. Nosotros no es que a quién no le gusta la música, a quién no le gusta leer un libro, o sea, es una necesidad que nosotros tenemos como personas y productos de esa necesidad necesitamos que haya creadores que se beneficien. Y ese equilibrio actual es el que tiene que ajustarse. Y siempre... ¿Cómo se ajusta ese equilibrio? Porque hay una percepción, que además es real, de una democratización de la cultura gracias a la capacidad de difusión de las plataformas digitales. Es más barato, hay mayor acceso, pero ¿dónde está la trampa? ¿Cuáles son los derechos, que hay que proteger? Por ejemplo, uno de los temas más crípticos en la industria musical, que es la que más conozco, es cuánto recibe un autor por una reproducción en Spotify. Nadie sabe. Nadie sabe muy bien cómo hacer ese cálculo, nadie sabe. Y eso es una pregunta importante, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que tener, ¿por qué no lo regulamos también? ¿Por qué no entramos a entender que es importante que esas reproducciones que nosotros pagamos sean beneficiosas? Yo te digo que es como un $0,0001 una reproducción, o sea, la gente cree que porque un autor tiene más de 1 millón de reproducciones en una canción, está viviendo con una casa en la playa. No, es muy poca plata la que recibe. Entonces hay ciertas percepciones que hay que ir desenmascarando y entender que esto todavía es muy precario. Es muy precario. Es precario el beneficio que obtiene la persona natural y para atrás toda la industria. Entonces, quizás por ahí están los temas importantes, porque todos nosotros estamos pagando por acceder. Unas sumas que son más bien accesibles. No estamos hablando de grandes sumas. Antes yo pagaba 5.000, 6.000, 7.000 pesos cuando era más joven por comprarme un disco. Y ahora una comprada cassette. O cassette, imagínate. Y ahora por esa plata yo accedo a toda la música. O sea, eso es un cambio. Ahora, eso en el caso de la música, pero la literatura, que es más tu ámbito, Vivian, hay una experiencia táctil que todavía no se pierde, ¿no? Y que es hojear, subrayar, doblar la hoja, tocarla, que quién sabe cuánto tiempo más va a perdurar esa necesidad, pero por ahora existe y todavía tiene a libros piratas siendo vendidos en las cunetas, ¿no? ¿Cómo se enfrenta eso? Bueno, por una parte... Disculpa, pero también hay posibilidad de hackear los sitios protegidos en las redes para bajar esas obras también. Bueno, por una parte, la piratería, así como Felipe dice, pero esa cuestión ya está añeja. Añeja, sí, es vergonzosa al punto de que un director de la Cámara del Libro de nuestro país, que es, digámoslo, no es el único gremio que tienen a los libreros o la gente, los editores, pero allí había un director que tenía 60.000 libros, tenía lista todo su tinglado desde la impresión, distribución, es decir, ahí tú te das cuenta de lo frágil que es esto, Yasna. Pero yendo exactamente a lo que dice Felipe, de la misma manera los libros también están en Amazon, están digitalizados, y también ahí este 10% de derecho de autor inmediatamente baja, y lo que quieren estas plataformas justamente es que Creative Commons, que todo, o que sea bajito lo que se le dé al autor, para que ellos puedan verdaderamente hacer el negocio, que es cobrarle a todo el mundo, pero pagándole a los autores muy poco. A mí me gustaría, a propósito de ese uso que se hace en las plataformas digitales, señalar, porque hay muchas personas que nos están escuchando cuyos hijos o ellos mismos están estudiando en las universidades hoy día, y nosotros hoy día tenemos en el sistema educativo a 47 universidades que tienen intranets, es decir, tienen
plataformas internas donde le dan a sus estudiantes un código de acceso para poder prácticamente leer libros completos, y todas esas universidades no están dándole a SADEL, que es con la manera como hemos logrado nosotros proteger a los autores de Chile, hemos logrado crear una licencia donde cada universidad, nosotros hoy día tenemos solamente 15 universidades y centros de estudio que están pagando por este convenio, pero tenemos 47 que ellos piensan que no, que sus estudiantes pueden estudiar gratuitamente y beneficiarse de todo este conocimiento, de toda esta producción creativa, así sin pagar nada. Lo extraño es que ellos le cobran a los alumnos, mira tú, claro. A los alumnos se les cobra, pero yo lo formo a mis alumnos para que ellos lo hagan gratis usando la propiedad de otros. Entonces ahí vemos las contradicciones, que yo creo que hay una cuestión valórica a propósito de lo que hablamos de la piratería, de esto que fue ya burdo, tenerme entender armado tu negocio pirata al lado por supuesto, del formal. O a costa del formal, ¿cómo será ahí? Pero acá hay un problema gravísimo. Los mismos, dentro de nuestra propia Universidad de Chile, tenemos a muchos abogados que están propugnando sectores, digamos, que están propugnando para que los derechos de autor justamente se vacíen de toda esta fortaleza jurídica que tienen hoy día para que ganen espacio los Creative Commons. Incluso hay una discusión de copyrights y copyleft que encuentro que ya llega al paroxismo, donde los copyrights son de derecha, imagínate tú, y los copyleft, es decir, todo para todo, chiquillo, mentira, todo para Amazon, para Netflix, entonces liberémoslo todo. Entonces, finalmente, es complicado, pero yo creo que se hace más complicado porque lo hablamos poco. Además, un tema que se ha desarrollado tan vertiginosamente, la ley, incluso la institucionalidad, va mucho más lento que el desarrollo cultural. Pero bueno, hay mucho tema para seguir comentando. Desgraciadamente el tiempo no nos permite por ahora, pero vamos a seguir. Así que, pues 1.000.000 de gracias. Felipe Schuster, abogado, experto en propiedad intelectual y derechos de autor, docente en el Diplomado de Emprendimiento e Industria de la Música de la Universidad Alberto Hurtado. Y 1.000 gracias por estar con nosotros hoy día, Felipe. No, muchas gracias por la invitación. Y lo mismo Vivian Lavín, periodista, agente literaria y presidenta de la Sociedad de Derechos de las Letras, SADEL. 1.000.000 de gracias, Vivian. Gracias a ti, Yasna, gracias y a nuestra Universidad de Chile que pone estos temas que necesitamos debatir. Es importante que insistamos porque como el mismo Felipe dice, ni siquiera está tan claro todavía, esto es un trabajo en progreso, pero no nos puede pasar la máquina por arriba. Va a haber que hablar. A mí me entrevistaban ayer sobre la propiedad intelectual, o qué va a pasar con la inteligencia artificial, qué pasa con los derechos de autor y la inteligencia artificial. Esto es una discusión que todavía no empieza, pero ya la tenemos arriba, entonces hay que hacer la pega. Así que muchas gracias, Yasna. Gracias, Vivian, gracias, Felipe. Aquí están súper bien. Y después de esta interesante conversación, quiero compartir con ustedes una realidad, y es que quedan menos de 2 semanas para que se termine el borrador de la propuesta de nueva Constitución. ¿Qué ha pasado esta semana? En materias de derechos fundamentales, sistema de justicia, sistema de conocimiento, todas las comisiones que han estado presentando sus segundos, terceros informes, es algo que nos va a contar resumidamente Valentina Rosas. Ella es subdirectora de la organización Tenemos que Hablar de Chile. Valentina. Comienza la cuenta regresiva. El próximo 16 de mayo, la Convención Constitucional deberá presentar el borrador de nueva Constitución para comenzar su etapa de armonización. Por lo que por estos días, todas las comisiones se encuentran trabajando a toda máquina para terminar de presentar y votar todos sus informes con propuestas de norma. La Comisión de Principios Fundamentales fue la protagonista del día lunes, donde se presentaron y votaron 2 de sus informes, siendo la primera comisión en terminar esta labor ante el Pleno.
se complementan 3 derechos sobre grupos históricamente excluidos: las personas mayores, las personas con discapacidad y los niños, niñas y adolescentes. El día miércoles, en una extensa jornada de más de 12 horas, se dio revisión y votación al último bloque de normas sobre sistemas de justicia. En esta discusión se aprobaron organismos como la Defensoría de la Naturaleza, el Ministerio Público o el Banco Central. Sin embargo, las normas que las regulan y que regulan sus atribuciones volvieron a la Comisión para una última revisión. De los 89 artículos ya propuestos por esta Comisión de Sistema de Justicia, 47 fueron aprobados de forma parcial o completa y 42 fueron rechazados de forma completa. Con esto, esta comisión se transforma en la comisión que más artículos ha presentado al texto final de nueva Constitución, teniendo 92 de los 364 artículos que ya forman parte de este borrador. Con 106 votos a favor, 37 en contra y 10 abstenciones, se aprobó la norma propuesta por la Comisión de Derechos Fundamentales, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. Esto se aprobó luego de que el Pleno también aprobara las normas referentes a los mecanismos de expropiación por causas de utilidad pública, donde se aprobó que se pagará un justo precio. Y finalmente terminó la discusión y aprobación de las normas sobre sistema político. El viernes recién pasado se votaron las últimas indicaciones en esta materia. Recuerda que puedes revisar todo el detalle en tenemosquehablardechile.cl. Y con eso nos vemos hasta la próxima semana. Y así llegamos al término de nuestro programa Palabra Ciudadana. Uchile Televisión transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Y otras vías de comunicación, les recuerdo uchiletv.cl, nuestras cuentas @uchiletv, y estamos también en Facebook, en Instagram y en el correo canal uchiletv@uchile.cl. Además pueden revivir este y todos los otros programas de Palabra Ciudadana en nuestro canal de YouTube de la Universidad de Chile. Que tengan muy buenas noches.